Hola, buenos días, amores, espero que estén muy bien. Esta semana en sociales vamos a seguir hablando de la colonia. Ya vimos aspectos como el control económico y político, los funcionarios, las leyes, el territorio. En el mapa de la clase pasada, pues veíamos que algunos son virreinatos y en otros hay capitanías. Para esta semana vamos a hablar entonces acerca del gobierno de las colonias y también los gobiernos de la Nueva Granada. Entonces les voy a compartir la información para que vayamos estudiándola juntos. Recuerden que en este video yo les hago la explicación del tema y en la próxima clase entonces les digo cuál es el trabajo a realizar. Bueno, el gobierno de la colonia y los gobiernos de la Nueva Granada. Entonces, estos son dos personajes animados que están representando cómo se vestían y las costumbres de la época de la colonia, pero pues vamos a entrar en materia. El gobierno de las colonias. Entonces, para gobernar sus colonias en América y administrar sus recursos económicos, la corona española creó instituciones que funcionaban en España y otras en cada colonia. Entonces vamos a ver, tenemos en el lado izquierdo las instituciones que funcionaban en España y las otras, las que están a la derecha, entonces son las que funcionaban en América. Cada una de estas instituciones, recordemos que era para poder gobernar, entonces los españoles necesitaban gobernar a América, entonces crearon algunas instituciones allá en España, pero en América crearon otras. Vamos a ver esas que crearon en España, cuáles eran sus funciones, qué era lo que hacían, y lo mismo con esas instituciones que estaban en América. Entonces, en España, recordemos que tenemos el Consejo de Indias, fue la primera institución. Fue el órgano supremo de la administración colonial desde 1508 y entre sus funciones se destacaban elaborar leyes para las colonias, proteger la población indígena para que se convirtiera al catolicismo y para evitar su extinción. Entonces ahí pues recuerden que los españoles cuando llegaron a América pues esa fue una de las cosas que trajeron, la religión. Entonces ya todas las costumbres y creencias de los indígenas pues las fueron dejando de lado para que llegara la religión católica que fue impuesta por los españoles. Controlar la administración de las riquezas de las colonias, proponer al rey personas para cargos civiles y eclesiásticos, lo que tiene que ver con la iglesia, administrar justicia, fiscalizar y juzgar el comportamiento de los funcionarios españoles en las colonias. Vamos a ver mientras tanto qué pasaba en América, cuáles fueron esas instituciones que se crearon en América. Entonces tenemos las reales audiencias, desempeñaron funciones judiciales y de gobierno, estaban integradas por un presidente, jueces, o también se le puede decir oidores, fiscales, escribanos, alcaldes de corte, procuradores, notarios y alguaciles. Las presidía el virrey o el capitán general. ¿Cuál fue otra institución? Bueno, antes de pasar a la segunda institución, vamos a ver quiénes eran los que pertenecían a las reales audiencias. Tenemos a los virreyes, que eran los representantes del rey en América, y pues eran los que presidían la real audiencia y estaba a cargo de los virreinatos. También tenemos a los gobernadores, que eran los que estaban en las gobernaciones, ¿no? Que eran los máximos gobernantes de cada región y estaban subordinados a la autoridad del virrey. Entonces ya tenemos, en España hablamos de Consejo de Indias y en América de las reales audiencias. Vamos a ver cuáles fueron otras instituciones que también fueran creadas en España y otras en América. En España, ¿cuál tenemos? La otra es la Casa de Contratación de Sevilla. Y en América la otra es los cabildos. Vamos a ver entonces en España
la Casa de Contratación de Sevilla. Fue fundada en el año 1503. ¿Para qué fue fundada? Para dirigir las relaciones comerciales entre España y sus colonias. Y algunas de las funciones que desempeñaba la Casa de Contratación de Sevilla son las siguientes. Primero, autorizar el envío de pasajeros, mercancías, flotas y barcos. Controlar la importación y exportación de mercancías provenientes de las colonias y fuera de ellas. Atender demandas y problemas relacionados con el comercio entre España y sus colonias. En los cabildos, ¿qué pasaba? ¿Para qué se hicieron? Eran órganos de gobierno y justicia de las poblaciones y ciudades conformadas por un alcalde y 6 regidores. Tenemos acá entonces 5 funciones de los cabildos. Primero, organizar la seguridad de las ciudades, cuidar la salud pública, administrar justicia, construir obras públicas, construir y mantener las escuelas. Entonces ya vimos que cuáles fueron las instituciones creadas en España. Entonces tenemos el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y en América tenemos las Reales Audiencias y los cabildos. ¿Listo? Entonces dentro de las Reales Audiencias pues hace parte los virreyes, las gobernaciones y pues tenemos también los cabildos. Vamos a ver entonces los gobiernos de la Nueva Granada, cómo era que funcionaban allí. Durante la conquista, los territorios y su población estuvieron bajo el gobierno de los conquistadores, es decir, de los españoles. A medida que descubrieron más territorios y se incorporaron al imperio español, la corona tuvo que organizar su gobierno y la administración de los recursos económicos, para lo cual creó las Reales Audiencias, y con la conformación de la Real Audiencia en la Nueva Granada se inició el periodo colonial. Ese fue el paso, esa fue la creación de esa institución, fue lo que dio pie, lo que dio paso para que se creara una nueva época, ¿sí? No era descubrimiento, no era conquista, ya esas etapas habían pasado, ahora llegamos a la etapa de la colonia o la época colonial. El gobierno de la Real Audiencia. Vamos a ver qué era lo que pasaba entonces. La Real Audiencia de Santa Fe funcionó entre 1550 y 1564. La conformaron 4 oidores que tenían a su cargo las gobernaciones, Santa Marta, Cartagena, Nuevo Reino de Granada y Popayán. Eran esos 4. Esta Real Audiencia pertenecía al Virreinato de Perú y duró muy poco por la ineficiencia de su administración. Entonces, cuando no se administra bien algo, pues se daña, ¿no? No tiene una duración, no cumple con lo que se esperaba. Y eso fue lo que pasó con el gobierno de la Real Audiencia. Otro tipo de gobierno fue el de los presidentes togados. Vamos a ver de qué se trata. Para hacer que el gobierno de la Nueva Granada fuera eficaz, la corona nombró presidente para la Real Audiencia. Ese presidente tenía funciones civiles y militares y era independiente del virrey de Perú. Al principio del siglo XVII, algunos pueblos indígenas se sublevaron contra el gobierno español. Por tal razón, la corona nombró como presidentes de la Real Audiencia a experimentados militares que pudieran controlar a los sublevados. Los presidentes militares ejercieron entre 1604 y 1717. El virreinato de la Nueva Granada. En el siglo XVIII, la corona española creó el virreinato de la Nueva Granada. El primer virreinato de la Nueva Granada funcionó entre 1719 y 1724, con el propósito de mejorar el cobro de impuestos y estimular el desarrollo del comercio. Sin embargo, su gestión no fue eficiente
y se regresó nuevamente a la presidencia. En 1740, con la llegada de los reyes Borbón al trono de España, se crea nuevamente la figura del virreinato con el propósito de hacer más rentables sus colonias en América y lograr un mayor control sobre la población.